Presidente de Indecom para hablar sobre la inflación de mayo, cuál es la proyección anual y si también el fin de semana último, que fue el Día del Padre, las ventas finalmente han repuntado, por lo menos mínimamente, en el consumo. Vamos a analizar entonces con él esta situación. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, 4,2% fue la inflación registrada en el mes de mayo. ¿Crees que esto va a continuar o puede haber también un rebote en junio? Bueno, a ver, más allá de este 4,2% y de menos de 4 que nos da 3,9 lo que fue inflación, la inflación núcleo, en el mes de junio nos vamos a tener justamente lo que trasladó el gobierno en lo que es tarifas reguladas, ¿no? Que Sí. seguramente tanto eso como el aumento de combustible va a generar, no un rebote, pero que se va a frenar esa desaceleración de la inflación que venimos viendo en los precios. Vamos a estar en torno a un 4,8, entre un 4,8 y un 5,2% aproximadamente. Y tenemos un panorama para el resto del año que tenemos que tener en cuenta, vamos a estar en torno al 4%, por lo menos hasta el último trimestre. Sí, en lo que es inflación núcleo, podemos hablar de 3,5 puntos, 3,7, Ujú. eh, promediando lo que va a ser de aquí a diciembre. Hay que tener en cuenta que este rebote de recuperación en B corta o en pipa, como muchos se... Bueno, y vamos a ver si podemos retomar el contacto ahí con Miguel. no, No sé si me ahí está. escucha. ¿Está con nosotros, Sí, Miguel? sí, sí. Perfecto, te escucho perfecto. No vamos a tener ese rebote en B corta, sino más bien va a ser una U bastante prolongada en su base. Y entendemos que en el primer trimestre del 2025 vamos a ver un pequeño reverdecer. No nos olvidemos que es un año electoral, no es un dato menor que es un año electoral. Obviamente, el gran desafío del gobierno para la segunda mitad del año es la recuperación de sueldos, la recuperación de salarios y la recuperación de jubilaciones. Y obviamente generar alguna condición de estabilidad desde lo macroeconómico para restaurar el crédito, sobre todo en las pequeñas y medianas industrias. Ujú. Miguel, ¿crees que ya la economía tocó un piso? A ver, en lo que es el consumo, la caída fue muy abrupta. Los indicadores son similares a los de 2002, a los de mediados de 2002. No podemos hablar que haya tocado un piso. En algunos sectores, caso de indumentaria, el caso de algunos bienes durables, va a haber todavía un poco más de recesión. Entendemos que, como decíamos recién, el último trimestre de este año vamos a empezar a ver tal vez una recuperación y un leve rebote que se va a consolidar en el primer trimestre. Ujú. Bueno, Pero todavía no hemos tocado un piso. sí, el último fin de semana, bueno, fue el Día del Padre, seguramente que semanas anteriores los comercios estuvieron ofreciendo, ¿no?, diferentes ofertas. También hay que recordar que volvió la financiación en 12 cuotas. ¿Crees que esto también ayude un poco a repuntar el consumo, más allá de que también tenga que ver con el poder adquisitivo de las familias y la actualización de los salarios, ¿no?, que también están en muchos casos retrasados? Sí, a ver, en el caso de lo del Día del Padre había unas expectativas muy bajas hasta hace 15 días. La última semana hubo un leve repunte. De hecho, en el comparativo interanual la caída no fue tanto como se esperaba. Estamos en torno a un 10% de caída interanual. Se esperaba más de un 25%. No nos olvidemos que es un seasonal que no es el más importante del año. El más importante es Navidad y Año Nuevo, después el Día de la Madre y el Día del Niño respectivamente, el Día del Padre está en cuarto lugar, y se esperaba una caída en torno al 25-30%. La caída al final fue de un 10% en volúmenes, obviamente con un aumento de más de 220% interanual en el promedio de los regalos. Nosotros del Instituto de Estudios de Consumo Masivo lo que relevamos son bueno, obviamente regalías, casas de indumentaria, casas de electrónica, calzado, perfumería, artículos para agregar y todo lo que es experiencias, que es gastronomía y vinotecas, ¿no? Son los distintos rubros.
La expectativa era menor y realmente tuvieron una mayor venta. Esa mayor Claro. venta obviamente ha generado que la caída fuera solamente de un 10, poco más de un 10% y no de un 25% como se especulaba, ¿no? Ujú. Bueno, y teniendo en cuenta los datos de inflación, y me quiero centrar también en los rubros, ¿cuáles fueron los que más y menos quizás subieron? Bueno, a ver, el caso de lo que por segundo mes consecutivo, en el caso de alimentos y bebidas, sobre todo lo que es canasta básica, estuvo por debajo de la inflación promedio. El alimentos en general estuvo 4,6, algunos rubros de alimentos básicos estuvieron por debajo del 4,2%. En el caso de lácteos en particular, el caso de carnes, en lo que es consumo masivo, el caso de bebidas y demás, sí, efectivamente tuvieron más de un 5%. Siempre lo que es en el caso de alimentos, bebidas y en el caso de limpieza, puntualmente también tuvieron aumentos de más de un 5%, entre un 5,2 y un 5,8%. Eh, obviamente, todo lo que es bienes durables, siempre tomando indumentaria, marroquinería, calzado, eh, Sí. todo lo que es vehículos, de industria automotriz y todo lo que son servicios, sobre todo para los sectores de clase media o de ingresos, no ABC1, pero sí de ingresos medios. Ahí encontramos que el caso de medicina prepaga, el caso de educación privada, el caso de seguros automotores, tuvieron incrementos que superaron la inflación promedio. Y Miguel, ¿se comenzaron a ver en las góndolas estas llegadas de productos importados que tienen que Bueno, ver con la no, canasta básica? sí, no, no del todo, quedó bastante en lo enunciativo eso. Hay algunos productos, pero todavía no lo estamos viendo. No nos olvidemos que esto se anunció hace 60 días y es más o menos el proceso que necesita una industria o en tal caso algún retail grande para hacer las importaciones. Ujú. Todavía no lo vemos, salvo en aquellos productos que sí efectivamente son importados, por ejemplo los enlatados, Claro. por ejemplo de atún o algún tipo de productos. Y vemos en algunas góndolas de productos importados de empresas que habitualmente lo tienen, pero no vemos un ingreso masivo de este tipo de productos. No nos olvidemos que los principales importadores, te diría que el 70% de las importaciones de alimentos y bebidas, Sí. sobre todo productos de almacén y productos secos, lo realizan los grandes retails, las grandes cadenas de supermercados, los grandes distribuidores y sobre todo las grandes industrias que producen esos mismos alimentos, que suelen ser multinacionales, que tienen sus casas matrices afuera y tienen sus filiales en Argentina. Todavía no lo han tomado porque también hay stock y hay sobrestock, entonces quieren eliminar y quieren limpiar y vender esos stocks, que Ujú. lógicamente ante el incremento tan fuerte, hoy encontramos muchas promociones también de eso, apalancados también en pagos en cuotas, ¿no? Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Hay que ver entonces qué pasa en la segunda parte del año con, bueno, con tema de inflación, cómo se van dando los números y también estos nuevos incrementos, ¿no? que se esperan en las tarifas, en luz, gas eh, y también, bueno, combustible, que seguramente eso va a generar que rebote un poquito la inflación, ¿no? Sin duda vamos a tener, en el caso de combustibles, impacto de forma directa en la logística y por ende en la distribución de productos. Así que ahí vamos a encontrar una suerte de incremento en función de este tema, ¿no? Del tema logístico, que es lo más, donde más incidencia tiene el tema de combustible. Y sumado a eso el tema de tarifas, ¿no? Que va a haber un ajuste en lo que es energía sobre todo. Mm. En cuanto a los stocks que bien mencionaste, ¿cuánto tiempo crees que la industria puede seguir manteniendo esos stocks? A ver, lo que vemos en dos grandes industrias, sobre todo en primeras marcas, que hubo una caída entre 22 y 30% de venta y eso generó sobrestock. Lo que estamos viendo hoy,
sobre todo en los grandes retailers, en las grandes cadenas de supermercado y en grandes mayoristas, vemos una suerte de batería de ofertas de Ujú. primeras marcas, contrariamente a lo que pasa con segundas marcas o marcas propias o marcas blancas, esas marcas blancas que son las marcas propias de cada empresa. Ahí vemos un incremento muy fuerte en la venta, en el volumen de venta, porque obviamente están entre un 30 y un 35% por debajo de las primeras marcas. Pasa con la bebida gaseosa de primera marca Sí. respecto a una segunda marca, creo que es el ejemplo más tangible. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando con Miguel Calvete, presidente de Indecom. Nosotros continuamos con más en la pantalla de Canare.